Ese viernes por la mañana, Sarah Elizabeth Meich se despertó a las 5:45, como todos los días desde que dejó la Marina. Su humilde hogar en los suburbios de Charleston seguía en silencio, interrumpido solo por el tintineo de las herramientas mientras las organizaba en su garaje reformado. A sus 34 años, su rutina era casi siempre la misma: madrugar, revisar los pedidos del día, encargarse de 2 coches con servicio y luego pasar por el supermercado local a comprar lo esencial. Nadie Esta allí mujer sabía de mirada que firme y postura disciplinada era, de hecho, una de las francotiradoras más respetadas de la historia del ejército estadounidense. Ella lo prefería así. El anonimato le daba paz. En el pasado, su presencia había sido requerida en zonas de guerra, reuniones estratégicas y operaciones de alto riesgo, pero ahora usaba las manos que una vez sostuvieron un fusil de asalto M40 para alinear ejes y cambiar el aceite de camionetas viejas. El único vestigio de su antigua vida era la fina cicatriz bajo la barbilla, resultado de una explosión en Afganistán. Nadie le preguntó nunca, y ella nunca dio explicaciones. Ese viernes, con su camisa de franela sudada metida en la cintura y las llaves del coche en el bolsillo, se dirigió a Thompson's, como hacía todas las semanas. Su atención estaba puesta en la lista de la compra. Nunca imaginó que en cuestión de minutos, su vida daría un vuelco en el estacionamiento del lugar donde siempre se había sentido invisible. Y, quizás por eso mismo, segura. Eran las 9:18 a.m. cuando Sarah salió del supermercado con 2 bolsas reutilizables en los brazos. El cielo estaba despejado y la ligera brisa matutina cortaba el calor que empezaba a ascender del asfalto. Apenas había metido la primera bolsa en el maletero cuando oyó un grito ahogado. Se giró rápidamente, entrenada para detectar emergencias, y vio a una anciana empujada por 2 hombres encapuchados cerca de la entrada del mercado. Uno de ellos intentaba arrebatarle la bolsa con violencia. La gente a su alrededor dudó. Nadie se movió. Sarah dejó caer la compra al suelo sin pensárselo 2 veces. Sus movimientos eran precisos, rápidos y completamente diferentes a los de una persona normal. Desarmó al primer hombre con un movimiento del brazo, empujó al segundo contra la barandilla de hierro y los sujetó a ambos al suelo hasta que la anciana logró alejarse sana y salva. Sin palabras, solo técnica, pero lo que debería haber sido un acto de ciudadanía se convirtió en una pesadilla kafkiana en cuestión de minutos. Cuando llegó la policía, alertada por un guardia de seguridad interna, los ladrones, heridos y desesperados, gritaron que Sarah era cómplice, que formaba parte del plan. Aunque la anciana estaba en shock e intentó explicar lo sucedido, los agentes prefirieron escuchar a los atacantes. «Tiene demasiado entrenamiento para ser civil», murmuró uno de los agentes mientras la esposaba con una fuerza innecesaria. Sarah no se resistió. Sabía cómo funcionaba el sistema, pero la frialdad con la que fue arrojada contra el capó del coche patrulla, con las manos apretadas por las frías esposas y la desconfianza en la mirada de quien debía proteger, reavivó algo latente en su interior. Un viejo fuego, el mismo que había sentido en zonas de combate cuando la subestimaron antes de demostrar lo contrario. En la oficina del sheriff del condado de Charleston, el aire era sofocante y olía a café rancio y sudor seco. Sarah fue conducida al interior como si fuera una delincuente conocida, mientras los oficiales bromeaban entre ellos. «Veterano o no, negro es igual», susurró uno de ellos, pensando que no la oiría. Sí, lo hizo, pero no respondió. Él miraba fijamente al frente, como hacía durante los interrogatorios militares. Cuando la colocaron en la silla metálica de la sala de triaje, su expediente fue llenado apresuradamente y con desdén. No le hicieron preguntas reales, no la escucharon, solo etiquetas. Sospechoso,
posible cómplice. Comportamiento hostil. Sara permaneció en silencio. No por miedo, sino porque había aprendido a las malas que el silencio puede ser un arma más letal que las palabras, especialmente cuando se enfrenta a un enemigo que subestima su inteligencia. Fue entonces cuando entró el agente Adams. Vestía un traje beige arrugado, una sonrisa cínica y una arrogancia que parecía rezumar por los poros. Era de esos hombres que disfrutaban haciendo sentir pequeños a los demás. Al ver a Sara sentada, leyó su expediente e hizo una mueca de desdén. «Parece que has estado por aquí mucho tiempo. Un veterano, ¿eh? Conozco a este tipo», dijo, tirando el expediente sobre la mesa. Pero lo que llamó la atención de Sara no fueron sus palabras, sino la foto enmarcada detrás de su escritorio. En la imagen, Adams estrechaba la mano de dos ejecutivos de la constructora Morrison, la misma que recientemente había despedido a otros exmilitares de la ciudad sin explicación alguna. En ese momento, algo encajó en la mente de Sara como piezas de un rompecabezas oscuro. Su arresto no fue solo resultado de prejuicios, era parte de algo más grande, más sucio, más organizado. Alojada en una celda fría y con poca luz, Sara estaba sentada en un banco de cemento, con las manos apoyadas en las rodillas y la mente trabajando en absoluto silencio. Su tiempo en el ejército le había enseñado a observar antes de actuar, y así lo hizo. Cada palabra intercambiada entre los guardias, cada movimiento en el pasillo, cada visita inesperada a la oficina de Adams. Empezó a notar que esta estación no solo estaba desorganizada, estaba cuidadosamente controlada. Otros dos hombres estaban retenidos en la celda de al lado, ambos con camisetas militares desteñidas. Uno de ellos, un hombre hispano con un brazo enyesado, le susurró: «Tú también caíste en la trampa, ¿eh?» Sara lo miró fijamente un segundo y luego asintió. No era casualidad. Estaban buscando veteranos y a nadie parecía importarle. Horas después, forzaron la celda y entró un hombre con traje oscuro y carpetas que se presentó como Marcus Chen. Su aspecto era serio, pero su mirada era empática y urgente. Exmilitar como ella, ahora abogado especializado en derechos de veteranos, Marcus habló rápido y directo. «Recibí una llamada anónima. Hacen esto todo el tiempo. Arrestan a gente sin pruebas, manchan sus nombres y los despiden sin que nadie se dé cuenta. Hay 6 casos más en curso, todos veteranos, todos con antecedentes limpios». Sara sintió una opresión en el estómago. No era solo ella, era una operación sistemática. Marcus le mostró archivos, capturas de pantalla, correos electrónicos, todo allí, en manos de un excombatiente que ahora libra batallas en otro campo. Entonces lo comprendió. Lo que estaba sucediendo no era solo injusto, era criminal. Mientras Marcus reunía pruebas y organizaba los primeros pasos legales, un segundo rostro inesperado apareció en la comisaría. Eleanor Washington, la anciana a la que Sara había salvado esa mañana. Entró con paso firme, bastón en mano y una mirada de furia y dignidad. «Quiero hablar con el jefe de policía. Ahora», exigió, ignorando las miradas de sorpresa de los agentes. Eleanor no era una mujer cualquiera. Era exprofesora universitaria, activista por los derechos civiles y viuda de un ex senador estatal. Al enterarse del arresto de Sara, llamó a sus contactos y accedió a las imágenes de la cámara de seguridad del supermercado, que mostraban claramente a los atacantes iniciando el ataque. Con las imágenes en mano y una carpeta llena de archivos sobre las conexiones de Adams con empresarios locales, entró en la oficina del jefe de policía como si entrara en un campo de batalla, y se fue con él en completo silencio y con el rostro pálido. Sara lo observaba todo desde su celular, pero no se dejó engañar. Sabía que no bastaba con decir la verdad. Necesitaba estrategia. Fue entonces cuando hizo la llamada que había estado guardando como último recurso. Un solo número.
memorizado desde la guerra, el de la general Patricia Hayes, su excomandante y amiga personal, ahora una de las mujeres más respetadas del alto mando militar. Cuando la operadora del Pentágono la comunicó con quien llamaba, Patricia escuchó en silencio. «Quédate donde estás, confía en mí», dijo antes de colgar. Fue la única palabra, pero para Sara significaba más que promesas vacías. Era una llamada a las armas, y cuando un general se movía, todo el sistema se tambaleaba. Las horas siguientes estuvieron marcadas por un tenso silencio en los pasillos de la comisaría. Sara regresó a su celda, rechazó el almuerzo frío que le ofrecieron y permaneció sentada, observando cada detalle como si estuviera en una misión. Los oficiales que antes se habían burlado de ella ahora evitaban mirarla. Uno de ellos incluso le susurró a otro que algo gordo estaba a punto de suceder. Eran más de las 9 de la noche cuando las luces del exterior de la comisaría iluminaron 3 vehículos negros sin distintivos, seguidos de una camioneta militar con placas del gobierno federal. Dentro, el jefe Adams se puso de pie, alarmado al ver, a través de la ventana de su oficina, a un grupo de altos oficiales del ejército caminando hacia él. A la cabeza, con uniformes impecables, estaba la general Patricia Hayes, acompañada de un asesor legal y un mayor del Pentágono. Su entrada a la comisaría fue firme y discreta, pero una sola mirada de Patricia bastó para que todos los presentes comprendieran la importancia del acontecimiento. Entró en la oficina del jefe de policía sin pedir permiso, abrió la puerta con autoridad y colocó sobre la mesa un expediente con el sello del Departamento de Justicia Militar. «Estamos aquí por Sara Elizabeth Mitch, veterana condecorada, medalla de honor, estrella de plata, corazón púrpura y, según todos los indicios, víctima de un arresto ilegal orquestado por intereses corruptos». Adams intentó argumentar, pero sus palabras se ahogaron cuando Patricia deslizó sobre la mesa una copia de la denuncia formal con cargos de extorsión, prevaricación y abuso de autoridad, todo corroborado por las pruebas aportadas por Marcus Chen y Eleanor. El jefe de policía, que había sido arrogante, ahora sudaba frío y palidecía visiblemente. En el pabellón interior, Sara oyó el sonido de botas militares acercándose. Cuando la puerta de hierro se abrió, vio a Patricia de pie frente a ella, esta vez sin el peso de su uniforme, pero con la firmeza de quien sabe lo que hace. «Vamos a sacarte de aquí, pero no solo por ti, esto cambiará muchas cosas», dijo, antes de ordenar su liberación inmediata. Uno de los oficiales leyó en voz alta la orden federal, firmada por un juez militar, que exigía la liberación de Sara y la apertura de una investigación contra el jefe de policía y los demás implicados. Le quitaron las esposas sin contemplaciones, pero Sara mantuvo la mirada fija en los ojos de la gente que se las había puesto. No había venganza allí, solo un silencio que decía más que cualquier acusación. Era el silencio de alguien que siempre había sabido la verdad. Poco después, con la prensa ya apostada afuera, el jefe Adams fue esposado frente a las cámaras. Intentó ocultar su rostro, pero no hubo forma de evitar el escándalo. Los titulares se extendieron rápidamente. «Veterano condecorado arrestado injustamente en un esquema de corrupción. Héroe de guerra desenmascara a un jefe racista en una operación federal». Marcus y Eleanor observaban todo desde la acera, uno al lado del otro, con la serenidad de quienes cumplen con su deber. Sara, por su parte, rechazó las entrevistas. Subió discretamente a la camioneta junto al general y abandonó el lugar en silencio. Esa noche, durmió por primera vez en meses con la sensación de que, incluso sin quererlo, había vuelto a servir, pero ahora su misión era diferente. En los días siguientes, Sara rechazó todas las invitaciones a hablar con la prensa. Evitaba los focos, ignoraba las invitaciones a programas, las entrevistas exclusivas.
En cambio, reunió a Marcus, Eleanor y otros 4 veteranos afectados por el mismo esquema y emprendió algo nuevo. En un viejo garaje abandonado al sur de la ciudad, comenzó la transformación que quería ver en el mundo. Con los ahorros de sus días de servicio y las donaciones anónimas de antiguos compañeros de armas, construyó Mitch and Veterans Enterprises, un centro integral de apoyo para veteranos, aulas, terapia, apoyo legal y mecánicos para ayudarlos a reincorporarse al mercado laboral. La idea era simple: devolver la dignidad a quienes sirvieron a su país y fueron descartados como si fueran invisibles. El centro creció rápidamente. En cuestión de semanas, decenas de veteranos comenzaron a llegar. Hombres y mujeres, negros, latinos, blancos, de todos los ámbitos, todos con historias similares de abandono, prejuicio y silencio. Sara se esforzaba por conocer a cada uno por su nombre, estrecharles la mano con firmeza y mirarlos a los ojos. Trabajó duro, donó su tiempo y evitó cualquier estructura que la pusiera por encima de los demás. Aquí nadie manda, todos sirven, decía. El impacto fue inmediato. Los medios de comunicación comenzaron a destacar el proyecto, las ONG comenzaron a ofrecer apoyo e incluso miembros del Congreso comenzaron a impulsar reformas. Pero nada de esto pareció deslumbrar a Sara. Para ella, la verdadera recompensa fue ver a un veterano sonreír después de conseguir un trabajo o encontrar de nuevo su propósito. 6 meses después de aquel día en el estacionamiento del supermercado, Mitch and Veterans Enterprises recibió reconocimiento nacional. Sara recibió una invitación formal para presentarse en la sede del Departamento de Defensa en Washington, D.C., donde sería honrada con el Premio al Valor Civil. Dudó en aceptar. No se consideraba una heroína, solo alguien que hizo lo correcto cuando todo parecía ir mal. Pero los veteranos que ahora servían como instructores y coordinadores del centro, la convencieron. «Este premio no es solo suyo, es nuestro», dijo una mujer con voz firme y una mirada marcada por la guerra de Irak. En el auditorio de más de 5,000 personas, oficiales militares, políticos, familias enteras y antiguos compañeros de misión, Sara subió al escenario con un mono azul de trabajo, sin maquillaje ni discursos ensayados. El público guardó silencio cuando ella empezó a hablar. Con la misma serenidad con la que desmantelaba motores, habló de la invisibilidad, de las cicatrices que nadie ve, de la traición de servir a la patria y ser descartada. No pidió aplausos ni hizo promesas. Terminó su discurso diciendo: «El día que me esposaron como criminal fue el día en que comprendí mi verdadero papel. Mi lucha está aquí y continuaré». El público se puso de pie al unísono. Un aplauso largo, emotivo y sincero. En ese momento quedó claro que Sara Mitchell no era solo una superviviente, era un símbolo, no de gloria militar, sino de resistencia humana. Tras el homenaje, se le abrieron muchas puertas. Partidos políticos la invitaron a postularse, empresas le ofrecieron puestos de liderazgo, fundaciones querían su nombre en sus campañas publicitarias, pero Sara lo rechazó todo con la misma firmeza de siempre. Sabía dónde más la necesitaban, y no era en cargos ni honores, sino en la fábrica, en el apoyo directo, en contacto real con quienes, como ella, habían sido olvidados. «No vine a ascender, vine a impulsar a otros», le dijo una vez a un periodista insistente. Su decisión de no involucrarse en la política tradicional sorprendió a muchos, pero fortaleció aún más su credibilidad. Era una mujer que no necesitaba un cargo para ejercer el liderazgo, solo necesitaba estar presente. Mientras la exdiputada Adams se enfrentaba a un juicio, siendo condenada por corrupción, acoso y violaciones de derechos civiles, el centro Mitchell and Veterans se expandía a otros estados con el apoyo de exmilitares y organizaciones civiles. Empezaron a proponerse leyes inspiradas
por su historia, para proteger los derechos de los veteranos y castigar los abusos institucionales. Sara seguía todo con cautela, sin dejarse deslumbrar. Le interesaba más asegurar que cada centro contara con herramientas reales. Un buen mecánico para enseñar, un psicólogo para escuchar, un equipo legal listo para actuar. Su revolución fue silenciosa, pero firme, y se aseguró de mantener las manos manchadas de grasa, los pies en la tierra y el corazón centrado en la misión. Sara empezó a ir domingos a ese mismo estacionamiento donde todo empezó. Estacionaba su camioneta y se sentaba en el capó, observando a la gente común ir y venir. A veces alguien la reconocía y le pedía una foto. A veces no, y eso estaba bien. Para ella, el verdadero reconocimiento no estaba en ser vista, sino en saber que su presencia marcaba la diferencia, incluso en silencio. Un día, volvió a encontrar allí a la anciana Eleanor, con una bolsa de fruta y la misma sonrisa decidida. Se sentaron juntas durante casi una hora, sin prisas, recordando ese día. «Me salvaste», dijo Eleanor, y Sara respondió con naturalidad. «Tú también». El pasado militar, las cicatrices, el trauma, el abuso, todo seguía ahí. Pero ahora, junto a todo eso, había un propósito, una red, una transformación. Sara Mitch, la mujer injustamente esposada frente a una multitud indiferente, se convirtió en símbolo de algo más grande que ella misma. No porque buscara serlo, sino porque, cuando el mundo intentó quebrarla, eligió mantenerse firme, y para demostrar que incluso en silencio, incluso en la invisibilidad, una mujer negra, veterana y estratega tiene la fuerza para derribar estructuras enteras y construir algo nuevo sobre los escombros de la injusticia.